Si así lo hacéis, Dios y la patria os premien, si no ellos os lo demandan. El general Banzer y quienes con él son responsables, aunque en distinta medida, de los delitos que hemos mencionado. El respeto de sus derechos fundamentales. Quiero enfáticamente reiterar al país, al pueblo al que me debo. ¿Cuándo murieron? No murieron ni gobierno ninguna persona. Murieron políticos, pero ya por cuestiones políticas. El general García Mesa estará en este recinto penitenciario. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. Muy buenas a todos nuestros queridos televidentes. Aquí estamos una vez más en esta segunda edición de Oro Viejo, conociendo la historia de Bolivia del siglo XX, y queremos en esta oportunidad estar agradecidos con la Universidad Privada Domingo Savio por proporcionarnos este ambiente para realizar esta entrevista. Y es una ocasión bastante especial porque estoy junto al analista Raúl Alcalá Peláez. Raúl, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por la invitación y además propicia la oportunidad para hablar de aspectos muy importantes y sobre todo de algo que tanto nos fascina como es la historia. Así es, Raúl. Y bueno, empecemos, queridos amigos, con un contexto bastante histórico que ocurrió en nuestro país y algo que verdaderamente marcó la historia de Bolivia en un ámbito para bien, ya que estamos hablando de lo que fue la última dictadura militar del país, con la que concluyó con Luis García Mesa, un general dictador que estuvo al mando durante un año entero a cargo de Bolivia y que en su gobierno ocurrieron cosas atroces y bastante dolientes para muchas personas que la vivieron en su momento. Y bueno, entre todos estos ámbitos, empezamos con el contexto histórico, Raúl. Bolivia estaba atravesando por un problema político bastante fuerte. Estuvimos entre golpe de Estado, democracia, golpe de Estado y democracia. Entre todos estos pasa de poderes, ¿qué nos puede explicar entre toda esta confusión que hubo entre todo el pueblo boliviano? Lamentablemente es algo que ha ido sucediendo a lo largo de nuestra historia nacional. La mayoría de los presidentes que hemos tenido han sido militares o ha habido un sinfín de golpes de Estado. Esperemos que ese haya sido el último antecedente de repente con todas las características de un golpe de Estado. No vamos a entrar en detalles ni pormenores del 2019 que se habla de golpe, pero sí vamos a tipificar ese tipo de golpe de Estado con la injerencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una frase bien consolidada y esa frase es justamente: las Fuerzas Armadas están para poner en orden al tiempo cuando éste se esté equivocando. Entonces, a partir de ello vemos que han habido diferentes espacios en los cuales, por diferentes crisis sociales o políticas, las Fuerzas Armadas han tenido esa oportunidad que no se ha desperdiciado para poder hacer una ruptura, vamos a decir así, del orden democrático establecido y hacerse del poder, algo que sucedió, como vamos a analizar posteriormente, en lo que ha sido el año 1980. Así es, Raúl. Y bueno, para que estén un poco más informados, queridos televidentes, estos pasa que hubo entre de poder y poder estuvo ya encaminada con lo que fue el gobierno de Walter Guevara, que el gobierno de Walter Guevara, aunque previo, sí fue algo democrático, pero lamentablemente no duró mucho hasta lo que fue el 1 de noviembre, que estamos muy cerca a la fecha, que fue el golpe de Estado de Nathús Bush, que lo conocen como la masacre de Todos Santos. Avergonzado por este hecho, Nathús renunció a la presidencia y dio paso a la primera presidenta mujer de Bolivia, que fue Lidia Gayler. Pero lamentablemente la historia no pintó muy bien, que digamos, porque Lidia Gayler cumplió su labor, llamó a elecciones, sí, pero hubo un factor muy importante que marcó ese hecho. Ahí es donde entra Luis García Mesa. ¿Qué nos puedes comentar, Raúl, acerca de este indicio ya que estaban armando las Fuerzas Armadas? Vamos por partes, ¿no? Primero hablamos de una figura que innegablemente ha sido la primera presidenta mujer que hemos tenido en toda la historia nacional, y eso nos llama también poderosamente la atención, cómo una mujer llega a la presidencia pero no ha sido electa de forma democrática. De ahí podemos decir que ya empezó con algo en contra. Si bien su gobierno era legal,
no era legítimo. Esa legitimidad es la que se da a partir del voto, a partir de lo que el ciudadano hubiera dicho en ese momento: yo voté por Lydia Gayler para que sea presidenta, algo que no pasó. A partir de eso, la impericia le hizo víctima a Lydia Gayler de confiar de repente en personas que no confiaba. Incluso muchos avalan que su amante era el comandante de los Colorados de Bolivia, o sea, imaginemos, y posteriormente iba a ser este individuo quien iba a patear o a querer agredirla. Es decir, imagínate cómo hubiera sido el que tendría que estar resguardando su vida, el primero en querer agredir a la presidenta. A partir de escenarios como este, vemos lo frágil que estaba haciendo la gestión de Lydia Gayler. El propio García Meza iba a decir, ¿no?, mientras estaba Lydia Gayler con su circo, porque la verdad, en esa debilidad ya residían diferentes incoherencias. Más allá de no le vamos a quitar mérito alguno de haberse hecho cargo, de haber asumido la presidencia como tal, y como dice Shakespeare, el tiempo convoca a sus héroes, ella estaba ahí, pero innegablemente era tan frágil que se veía venir, ya se vaticinaba que algo de esto iba a suceder. Vuelvo un pasito atrás, lo que las Fuerzas Armadas decían: si la historia está mal, nosotros vamos a ponerla en orden. Ahí estaban las Fuerzas Armadas viendo de balcón lo que estaba haciendo Lydia Gayler y como frotándose las manos para cualquier momento intervenir. Tocas algo muy importante, Raúl. Ya estaban planificando esto. Y también recordemos que en ese tiempo, queridos amigos, lo que era la figura varonil de un varón en la presidencia ya era algo común. Y ver a una mujer en el poder no lo vieron con buenos ojos, ya que en una sociedad bastante patriarcal fue algo fuera de lo común, un tabú, por así decirlo. Pero bueno, ya entre todos estos conflictos, indicios que estaban armando las Fuerzas Armadas, llega el día clave, el día en que las Fuerzas Armadas toman posesión del Palacio de Gobierno y le entregan oficialmente la carta a la presidenta para que anuncie su renuncia. Significante, bastante. Poco ético, en demasía. Pongámonos un panorama bastante distinto, Raúl. Un panorama diferente a lo que hubiera sido este golpe de Estado. Si las elecciones se hubieran hecho tal y como estaba la Constitución, Hernán Siles Razo, ¿crees que hubiera evitado este golpe de Estado? Se hubiera consolidado. La verdad creo que sí, pero hay un preludio en todo esto, que es esa seguidilla de gobiernos. Walter Guevara, Lydia Gayler, no sé cuál era más débil que el otro. A partir de esa convocatoria de elecciones, las Fuerzas Armadas ya estaban empoderadas, ya se veía venir esto del golpe. Más allá de tener una UDP consolidada, un Hernán Siles Razo con mucho poder, las Fuerzas Armadas ya habían tomado una decisión. Y yo les pregunto a toda la población, ¿cuán difícil es hacer cambiar de opinión a un militar cuando tienen un criterio tan radical y la subordinación es parte de ellos? O sea, ellos conciben a la subordinación como una herramienta útil. Entonces, a partir de eso no había una vuelta atrás. Probablemente si quitáramos de la fórmula a las Fuerzas Armadas, quizás sí Hernán Siles Razo hubiera sido presidente ya constitucional, luego de Lydia Gayler, pero como te digo, es inimaginable porque las Fuerzas Armadas ya tenían un poder bien establecido, bien consolidado y sabían a dónde tenían que apuntar y a dónde han llegado. Entonces podríamos decir que el golpe de Estado era inevitable. Era inevitable, tenía que suceder de alguna u otra manera, y digo tenía porque esa fragilidad ha justificado que las Fuerzas Armadas digan vamos a poner esto en orden, pero la verdad, vamos a ver posteriormente, ha sido lo peor que podría haber sucedido en esta temporada. Tienes mucha razón en eso. Bueno, ya consolidando todo lo que ya fue el inicio del golpe de Estado, hay algo bastante controversial en lo que fue la toma de posesión, que Luis García Meza juró ante nadie. En el comando militar juró ante solo un militar con su Biblia y otros militares que estaban a su lado. Nunca juró a lo que fue la amada patria, el amado estado de inicio, pero no hizo nada, solo se juró a sí mismo presidente. Y bueno, ya comenzaron lo que fue el primer día o las primeras semanas de lo que fue ya su poder, que estaba empoderado, por así decirse. Y ya, esto fue lo que inició ya todos los hechos que, bueno, fueron acallando a muchos rostros, figuras públicas que en el siglo XX eran bastante importantes.
Y quién diría que en esta dictadura esas personas desaparecerían por culpa de todo esto. Como tú dices, es algo muy curioso y es propicio además el recordar, y valoro mucho que toques ese punto, que no tiene que pasar desapercibido. ¿Por qué no juró, sea golpe, sea lo que fuese, por qué no juró, asumió la presidencia en lo que era, por ejemplo, la Casa de Gobierno, en lo que era el Palacio? Y ahí hay una investigación muy interesante que hace Tomás Molina Céspedes a propósito de los luchos. Luis García Meza, Luis Arce Gómez, los dos hombres del poder ese momento. ¿Por qué se hizo tan rápido el juramento y reside su valor en la rapidez de que se dio este proceso? Porque todavía había una cúpula que quería que Luis Arce Gómez asuma la presidencia. Por otro lado, Luis García Meza. Y así lo avalan en diferentes criterios, uno echándose la culpa. Pero por eso es que, ¿por qué se ha hecho de forma tan informal? Porque se quería dar agilidad al asunto. El que jura primero es presidente. Entonces, a partir de ello, pues tenemos a Luis García Meza jurando como presidente de una manera, vamos a llamar sui generis. Y también conocidos como los novios de la muerte, que eso fue algo que se les apodó a ellos, los dos luchos, los novios de la muerte. Bueno, tienen mucho que ver de hecho con la implicación que han tenido ambos luchos, porque al final de cuentas ambos terminaron en Chonchocoro, ¿no? Es una novela realmente fascinante, pero lo que han generado estos dos luchos del terror, innegablemente esperemos que nunca más se pueda repetir a nivel gubernamental, a nivel humanidad. Lo que se ha hecho, y posteriormente espero que se pueda hablar de lo de Marcelo, por ejemplo, es quitar al país una de las mentes más brillantes que ha tenido nuestra historia nacional. Una pérdida bastante significativa, bastante doliente hasta el día de hoy. Pero bueno, hablemos de cómo ya estos inicios del golpe de Estado tomaron bastante fuerza, hablando de lo que fue la caída del avión de Jaime Paz Zamora, que todas las personas de aquella época lo recuerdan bastante bien, y muchos argumentan de que no, ha sido un accidente, que esto y lo otro, pero ya se sabía ya quién había planificado todo esto, y ya había supuestos, pero ya la gente ya sabía perfectamente quién había iniciado esto. Era el sueño, y eso nos va a ayudar a contextualizar lo que pasaría el 17 de julio de 1980. El sueño de todos, tener a todos tus enemigos reunidos en un solo lugar. En ese momento, tener a tus enemigos en una avioneta. ¿Propiedad de quién? De Luis Arce Gómez. A propósito de eso, se ha querido soslayar hasta la fecha. Imagínate cuánto tiempo ha pasado y quedó como un accidente, ¿no? Ahí lo tenemos a Jaime Paz Zamora, que está por los 83 años, si no me equivoco. Pero que las quemaduras abran por sí solas. Ahora este es el antecedente ideal de que ya se tenía en mente lo que se quería hacer. Tener a los líderes de izquierda en un solo lugar. Sea en la avioneta, no se pudo en la avioneta, sobrevivió uno. Bueno, esperemos otra oportunidad. Tener a los líderes de izquierda reunidos, como fue lo del 17 de julio, para poder asaltarlos. Porque se había corrido el rumor. Las Fuerzas Armadas quieren dar un golpe. ¿Cuándo? El 16 de julio. Ya, hay que hacer algo, pero ya. Líderes de izquierda, Óscar Eid Franco, el compañero Flores, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Lechino Kendo, todos reunidos en el edificio de la Central Obrera Boliviana. Imagínate, era el sueño para ellos, pero era, vamos a coordinar para defender la democracia. Las Fuerzas Armadas fueron en ambulancias con paramilitares de por medio y algunos de ellos que estaban como doctores, suena de película, pero estaban ahí, y se realizó el asalto a la Central Obrera Boliviana, y lo primero que se dijo es, ahí está Marcelo Quiroga Santa Cruz, y fue el único que le dispararon, pero como decimos, a quemarropa. Entonces los demás han sido torturados, han sido tomados presos, pero eso también nos abre una puerta para poder decir a quién le convenía más que desaparezca Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y la respuesta es bastante simple. ¿Quién fue el único que de repente se animó a dar un paso y por lo menos gestionar que se haga un juicio de responsabilidades a Hugo Banzer Suárez? Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, ¿a quién convenía que desaparezca Marcelo Quiroga Santa Cruz? A Hugo Banzer Suárez. A mí no me cierra la idea de que alguno de los luchos, por más nefastos que haya sido, haya estado involucrado en lo de Marcelo Quiroga, porque ambos tienen muchas incoherencias en sus criterios. Pero sí podemos sacar una conclusión o acercarnos al objetivo cuando se dice que a Hugo Banzer Suárez le convenía que desaparezca Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es más, Luis Arce Gómez, en sus últimas palabras, cuando él ya estaba delicado de salud, se comunicó con Sacha Llorenti. ¿Para qué? Le dijo, denme un arresto domiciliario para que esté en mi casa y yo les digo dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. A cambio de eso, ¿no?
Sacha Rienti se negó, no quiso. ¿Por qué? Por un simple motivo. Traer a la vida otra vez a Marcelo Quiroga Santa Cruz iba a causar mucha controversia, iba a aperturar debate para ver cuál es el verdadero socialismo, si de repente el partido de turno compartía o no con lo del movimiento al socialismo. Probablemente no. Entonces lo mejor era tenerlo ahí a Marcelo, porque iba a opacar a alguien que de repente en ese momento le gustaba mucho la Cámara. Así que quedó en eso y lamentablemente Luis Arce Gómez, como decimos, se llevó el secreto hasta la tumba. Lo único que se sabe del paradero de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que estaría en una de las propiedades de Hugo Banzer Suárez, pero ¿cuántas propiedades tendrá? ¿Cuán extensas? ¿En qué ubicación estará? Bueno, Marcelo Quiroga ya se hizo su propia historia, se hizo su propia carrera y también, sobre todo, se hizo su propia figura pública. Era un hombre bastante establecido, hasta incluso rumoreaban que él iba a ser el próximo presidente de Bolivia. Tenían esa idea, pero lamentablemente la historia se marcó, le arrebataron su vida y hasta el día de hoy nunca se supo dónde están sus restos. Yo me atrevo a decir que sí, iba a ser, yo digo que iba a ser presidente de Bolivia porque la participación que había tenido no era absolutamente mala. Era alguien prácticamente que salía de la nada con una ideología distinta. Ha sido ministro de Minas, luego diputado, pero nadie se iba a imaginar que iba a postular para presidente y su debut no ha sido nada malo. Y cuando lo escuchaban a Marcelo, la verdad llegaba a convencer. Innegablemente nos deja un legado, pero que tiene que ver con ese no temor al poder y sobre todo los principios y valores que tienen que primar. Muy fácil hubiese sido ese momento en una dictadura callarse, quedarse callado o avalar cualquier situación. Esa es la diferencia entre los que salen en momentos importantes y los que se ocultan en momentos importantes. Tienes un punto bastante fuerte, Raúl, que es el no temor, pero también hay que tomar en cuenta de las palabras que se dijeron en aquel entonces, después de esto, que fue el mismo Luis Arce Gómez que dijo contextualmente: vamos a ser taxativos, no va a haber perdón y tienen que andar con el testamento bajo el brazo. Palabras bastante duras, frías, que decían claramente: si no están con nosotros o no avalan lo que nosotros estamos pidiendo, vamos a desaparecer. Es que las Fuerzas Armadas tienen ese pensamiento, es la columna vertebral de las Fuerzas Armadas, ser radicales. A ver que un militar vaya en contra de su superior, imposible. Tienen esa radicalidad en su esencia de Fuerzas Armadas y sobre todo de que si alguien no comparte lo que yo pienso, bueno, es enemigo. Tristemente, esto de las Fuerzas Armadas se ha devaluado muchísimo, ¿no? Ahora vemos incluso Fuerzas Armadas que son serviles a XZ gobernante, pero que en su momento han tenido mucho peso, tanto peso que podían intervenir en el gobierno cuando a ellos les apetecía. Pero mucho ha servido también el trofeo de García Mesa. Una vez que pasa lo del golpe y pasan muchos años y ya lo tienen preso a García Mesa, ese es el trofeo de la democracia para decirles: miren ustedes, militares, lo que hemos hecho con García Mesa, lo que hemos hecho con Arce Gómez, dos hombres casi intocables en su gobierno, para que les sirva de lección, porque si otra vez alguien de las Fuerzas Armadas se atreve a hacer lo mismo, les va a pasar eso. Más o menos algo como lo que está pasando con Yanine Áñez. Yanine Áñez es un trofeo que se está mostrando ahí en Miraflores para decir: no hagan eso, no vayan en contra de nosotros, porque si no les va a pasar eso. En Bolivia nos encanta mucho el símbolo. Así es, y bueno, tocas algo importante, el trofeo. El trofeo, ¿cómo se consigue? Mediante todo el proceso que ha habido para conseguirlo. Y eso nos lleva a lo que hundió totalmente el gobierno de Luis Arce Gómez, que fue el vínculo con el narcotráfico. Hablar pues de Arce Gómez, hablar de García Mesa es hablar de uno de los gobiernos más narcotraficantes que hemos tenido en la historia. Y lo peor, decimos lo peor entre comillas, es que se hacía sin disimulo. Había pero grandes cantidades de dinero, sumas exorbitantes que se manejaban en ese gobierno. Es más, el propio García Mesa dijo: vamos a estar aquí los próximos 25 años. Entonces, veamos, no ha pasado de los dos, porque lamentablemente mucho hace también el peso, el apoyo, el respaldo a nivel internacional. A nivel internacional la imagen de Bolivia estaba tan desprestigiada que se los ha visto y en documentales se los dice, ¿no? Ahí están regordetes, porque evidentemente el que tiene empieza a comer más. Y ahí teníamos pues a Luis Arce Gómez, a García Mesa con sobrepeso, teníamos pues viajes de lujo, teníamos relaciones misteriosas con los más capos en lo que ha sido el narcotráfico nacional. Entonces la imagen estaba desgastada.
Se han cometido una serie de errores, pero eso yo creo que fue por la ignorancia misma. Que el García Mesa, por muy militar que haya sido, no servía de presidente. Porque hay que admitir también que ha habido militares que han asumido las presidencias, pero lo han hecho bien. Veamos el progreso que ha tenido Chile con Pinochet. Será lo que haya cometido, pero ha sido un catalizador importante para el desarrollo chileno. ¿Qué militar bueno hemos tenido a la cabeza en Bolivia? Tendríamos que remontarnos a José Vallivian, a Antonio José de Sucre, imagínate. Barrientos, hasta por ahí Barrientos, pero sí. Pero luego hemos tenido calamidades. Lo peorcito de las Fuerzas Armadas han llegado al poder y por eso es que a partir de su radicalidad lo más fácil para ellos era acabar con las vidas de cientos de personas que eran contrarias a ellos. Hugo Banzer Suárez ha sido más astuto que García Mesa. ¿Por qué? Hugo Banzer Suárez no hacía desaparecer solo a la persona, hacía desaparecer familias enteras. Si tu familia no reclama por vos, ¿quién lo va a hacer? Sin reclamos estamos tranquilos, estamos en paz. Deja a ver a un hermano, a una madre, a un padre, van a reclamar por vos. Eso ha pasado, ¿no? Y de ahí la canción, ¿dónde están los desaparecidos? Precisamente eso es lo que iba a decirte, ¿dónde están los desaparecidos? Esa canción icónica que, bueno, marcó el siglo XX, que también fue bastante importante por el toque de queda. No, eran tiempos realmente complicados. Crudos. Muy, muy crudos, donde, por ejemplo, nuestros papás, abuelos nos cuentan, recogerse de una boda, salir de un matrimonio, era directo al Caimán y te llevaban pues a botarte a lo que era el Puente Español, al Tagarete, ahí, o hacerte hacer ejercicio, ¿no? Era realmente complicado. Así que esperemos que nunca más en la historia vaya a suceder algo así, porque, y con mucho respeto a los militares, otra cosa hubiese sido tener a la cabeza un militar, pero un señor militar, de repente con un pensamiento claro, responsable, crítico, de repente radical, sí, pero que asuma la presidencia pues para un fin mayor, no para un fin personal. Es lo que ha sucedido lamentablemente en nuestra historia. Y bueno, con todo eso llegamos al punto álgido de todo esto, que fue el día de la renuncia de García Mesa. Y en su discurso hay unas palabras que, la mayoría recalcan bastante bien por el hecho de que era una falacia, por así decirse. El general García Mesa no es un cobarde, y eso lo saben todos. ¿Y qué pasó? Mucho después, se fue al Brasil. Se escapó, es que en Bolivia somos capos para hablar, pero en los hechos demostramos lo contrario, digo, ¿no? Porque muchos dicen, no me he escapado y demás situaciones. Veamos el contexto de ahora y pongo en contexto esto, lo de Evo Morales. ¿Se escapó o salvó su vida? ¿Qué pasó en realidad? García Mesa lo mismo, no es ningún cobarde, pero el mayor acto de cobardía lo cometió al empezar a matar gente. Y entre ellos se pasa la pelotita, ¿no? Entre Luis Arce Gómez y García Mesa. Luis Arce Gómez le decía, hemos procedido, ¿con qué? Hemos matado a tales, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? No había un justificativo para matar a la gente. Lo de la calle Harrington, por ejemplo, ahí tenemos a la sobreviviente Gloria Ardaya, los han matado, pero discúlpenme, como animales. A grandes líderes que quién sabe, de repente si tuviésemos esos liderazgos ahora, los rumbos del país serían diferentes, porque era una izquierda propositiva, era una izquierda intelectual, era una izquierda que respetaba los derechos y comprendía el valor de la vida misma. A partir de eso, por eso se puede abrir un debate muy interesantísimo a partir de la ideología que se ha querido profesar. El propio Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿quién disparó? ¿Dónde está quien lo disparó? Decían fue en Froilán Molina Bustamante. Froilán está en Chonchocoro, pero está pues por el tema de sustancias controladas, no está por matar a Quiroga Santa Cruz. Hay tantas cosas en nuestra historia que quedan sueltas porque lamentablemente en Bolivia sufrimos de amnesia. Un ratito nos interesa algo, un tema, lo podemos estar hablando, pasan 2 días y, sí, ¿qué será, no? ¿Por qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado? Lamentablemente nos estamos durmiendo. Verdaderamente, y lo que incluso da un poco más de rabia para aquellas personas que estuvieran ahí, más que todo para la viuda de Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue que en el juicio de responsabilidades de García Mesa, él dijo claramente, quiero declarar ante el juez que Marcelo Quiroga Santa Cruz era mi compañero de curso y amigo. Cristina Trigo, la pobre Cristina Trigo que ha tenido que pasar las de Caín, ¿no? Para encontrar los restos de su esposo. Imagínense no encontrar los restos de su ser más amado a lo largo de la historia. Y que la justicia, miren, no es de ahora de repente causa más polémica porque hay muchos casos que te llaman la atención, pero la justicia es la prostituta del poder.
Eso es algo innegable. Sea el poder rojo, sea el poder azul, sea el poder verde, la justicia se va a pintar la carita del que mejor le coquetea. Y esa es la triste realidad. Imaginemos, hay casos que lo de Quiroga Santa Cruz, si no hubiese sido un abogado como ha sido Juan del Granado, por ejemplo, de mucho peso, y los testimonios y la gente valiente que se animó a hablar, probablemente García Mesa hubiese salido incluso libre, cosa de locos, pero hubiese sido. Hugo Banzer Suárez, dictador con todos los desaparecidos, ha sido electo democráticamente, es decir, como un asesino sanguinario de las mentes más perversas que ha tenido Bolivia, puede ganar una elección de forma democrática solo en Bolivia. Solo en Bolivia, tú lo has dicho, Raulito. Bueno, y justo llegamos al auge de lo que fue ya sus últimos días. Exportado desde Brasil hasta Bolivia y para morir... Extraditado, ¿no? Extraditado, para morir directamente en su tierra. Poético. Lo más lindo creo que ha sucedido cuando se ha extraditado García Mesa, porque era como que ahora sí va a pagar lo que ha hecho. Era un alivio, pero ese alivio era entre comillas, porque posteriormente se iba a ver que en Chonchocoro García Mesa la pasó genial. Tenía desde sauna, tenía su churrasquera, era todo Chonchocoro y el cuartito exclusivo de García Mesa. Entonces, probablemente García Mesa ha gozado de sus privilegios de lujo hasta casi los finales de sus días. ¿Cómo será recordado García Mesa? ¿Qué legado nos deja? Que la ignorancia es demasiado peligrosa cuando llega de la mano del poder. Y por otro lado, esa ambición de poder no se justifica a sí misma. Obviamente estamos acostumbrados a ver lo del día, a lo que va a pasar el hoy, pero yo creo que nuestro panorama puede cambiar un poco si es que vemos qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar pasado. Es algo que no han visto venir, por eso su desenlace ha sido de los peores. Uno de los gobiernos, podría decirse, más absueltos, que no va a pasar desapercibido, sí, pero sí uno de los que quisiéramos olvidar. Nos deja una conclusión bastante clara: fortalecer más lo que es el ambiente y el clima democrático que tiene que existir en nuestro país. Si tenemos fuerzas políticas tan frágiles, casi electorales, porque es como que llegan las elecciones, bueno, nos vamos a organizar, Jorge, nos presentamos tú y yo, Jessica, Guara, nos presentamos con el Frente Fuerza Republicana, pero eso no es una organización como tal. Ahí entonces estamos fallando a nivel democrático. Actualmente, y analizando un poco, tenemos una fuerza política, el Movimiento al Socialismo. Otra fuerza política no hay. Comunidad Ciudadana es una organización electoral. Quitarle a Carlos Mesa Comunidad Ciudadana no es nada. Creemos con Luis Fernando Camacho, sacarle a Camacho, creemos no es nada. El MAS, sacarle a Evo, sigue siendo el MAS. Tienes a Luis Arce Catacora, sacarle a Arce Catacora, está Andrónico. Sacarle a Andrónico, está Choquehuanca, y así, son una organización política. Por eso es que nuevamente estamos fracasando a nivel democrático. No se están fortaleciendo o no se están dando diatribas para que pueda haber esta democracia como tal. Democracia no es el dominio de uno. Democracia es la paridad, es la diversidad y sobre todo la participación de todos los ciudadanos. Ahora, hablamos todavía del poder. Es también muy peligroso tener solo una organización establecida, consolidada, porque esa organización va a hacer y deshacer a su voluntad. Bueno, y tomando en cuenta todos estos aspectos, es difícil imaginar un panorama distinto con las figuras públicas que estuvieron, o bueno, que las mentes brillantes de lo que fueron el siglo XX, en este momento, con esa misma ideología, en este siglo actual. Sería un panorama bastante distinto, pero como tú lo dices, sería algo bastante favoritivo o bueno, bastante importante para que no cometamos unos mismos errores que en el pasado. Nos deja una reflexión profunda. Reitero, no sirve de nada todo lo que hemos pasado, lo que han pasado nuestros padres, abuelos y los mártires, si es que no lo aplicamos ahora. Reitero, la fragilidad democrática es inmensa en Bolivia. Hablamos de que Bolivia democrática, intercultural y lo que ustedes deseen, pero en la práctica se está fracasando. Veamos ahora cuán dividido está el país. La región del oriente, particularmente Santa Cruz, está con un paro en estos momentos. Entonces, a nivel occidente nos sofoca un poco porque son pues el detonante a nivel desarrollo, a nivel producción. Entonces,
Eso es lo que es la democracia, se respira día a día. No solamente entendamos la democracia como una participación electoral. La democracia se entiende a partir de la participación de cada uno de los ciudadanos que habitamos este territorio y sobre todo la libertad de decir lo que en realidad piensa y defenderlo. Porque si vamos a pensar todos igualito, de nada sirve. ¿Dónde está la diversidad? ¿Dónde está el respeto? Ya todos esos valores se han perdido. Bueno, Raúl, un tema bastante significativo para la historia boliviana y bueno, ya más adelante me gustaría hablar contigo lo que ha sido ya los últimos vestigios de la dictadura y un inicio ya a la democracia con el inicio del nuevo gobierno de lo que fue Jaime Paz y Hernán Siles Suazo. Ha sido la recuperación de la democracia, ha sido fundamental, pero más que fundamental ha sido la debilidad de las Fuerzas Armadas. Ahí tenemos a Celso Torrelli, a Guido Vildoso, Oscar Pamo con la junta militar, pero que ya veían que no le quedaba aliento, no le quedaba ya más fuerzas a unas Fuerzas Armadas para poder seguir adelante. Entrase quien entrase, lo mejor y lo más coherente que podían hacer era devolver a lo que era la democracia. En ese momento, Guido Vildoso, como lo que ha sido, y posteriormente Hernán Siles Suazo. Con la recuperación de la democracia iba a empezar una nueva novela en Bolivia, pero ese capítulo de 1980 ha sido uno de los capítulos más sangrientos que nos deja la historia nacional. Una historia bastante importante para reflexionar, más que todo para las nuevas generaciones que no conocen mucho de historia boliviana, cuando se debería conocer bastante, o al menos en su totalidad, lo que es la historia de su propio país. Creo que esa es una crítica para lo que es el sistema educativo, ¿no? Más allá de la voluntad de repente de los chicos, esta responsabilidad recae en los profesores, profesoras, sistemas educativos, docentes, que probablemente se les dice, pero ¿quién era pues Gloria Ardaya? ¿Quién era pues Arce Gómez? ¿Qué pasó en la calle Harrington? Y de repente docentes, profesores no te saben responder, cuando en realidad es cultura general, es algo que ha pasado en nuestros días. Dime cuánto sabes y te diré quién eres. Una historia para la reflexión, significativa para los que vivieron en esa época. Y bueno, la historia está, no se la puede cambiar, como yo siempre digo. Es apasionante, es hermosa y sobre todo es muy, muy significante. La historia no se puede cambiar, pero sí la historia puede mejorar y eso recae en la responsabilidad, y yo de verdad que te digo, le tengo mucha, pero mucha fe a las futuras generaciones de jóvenes que probablemente ahora están de estudiantes y que en un futuro van a ser profesionales, y que yo quisiera que sobre ellos recaiga esa responsabilidad de llevar las riendas de nuestro país, que no se corrompan, que no sean proclives a uno u otro poder, que sean proclives al país. Ahora eres coya, eres camba, eres camachista, eres del occidente. Si eres coya, eres pues un campesino, eres un originario. Si eres camba, eres un burro, eres un ignorante, eres un flojo. Son estigmas en los cuales nos hemos enfocado, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que es Bolivia. Somos bolivianos. La historia nos conviene a todos, tenemos que saberla y bueno, eso es lo que significa ser boliviano. Muchas gracias, Raúl, por estar conmigo en esta entrevista. Te agradezco encarecidamente por compartir estos conocimientos de una historia tan bonita como lo es el siglo XX. Muy agradable, hemos viajado un poco en el tiempo y sigan adelante. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Listo, muchas gracias, Raúl. Nos vemos.